Hola, bienvenidos a el tema de empaques de alimentos y sostenibilidades. Estamos pues en este curso moviéndonos en los tres ejes, donde hemos hablado bastante de empaques, después hablamos del alimento y ahora nos concentramos en el medio ambiente, aunque pues ya hemos abordado un poco temas en los tres aspectos e interacciones, pero en esta parte de acá, esta semana nos especificaremos esta semana y la próxima en el mundo del medio ambiente, primero hablando de sostenibilidad y la semana siguiente sobre el tema de análisis de ciclo de vida, evaluación de ciclo de vida. Bueno, nuestra agenda entonces, primero hablaremos algo de percepción, de sostenibilidad de los empaques y de cifras, con un poco de percepción versus realidad. Después nos concentraremos ya en los residuos sólidos y las alternativas de disposición, pues que es un tema clave aquí, la reducción en la fuente, reciclaje, compostaje y la recuperación energética. Y después miraremos una visión un poco más global de la general de la sostenibilidad de empaques, involucrando aspectos como el desarrollo sostenible, la economía circular de materiales y temas ahí asociados de regulaciones en Colombia, responsabilidad extendida del productor. Bueno, acerca de la percepción, esto es una diapositiva que teníamos desde el comienzo y es que los empaques suelen ser percibidos como males, costos innecesarios a veces, como que se sobreempaca mucho, se tiene esa idea, o males necesarios, ¿no? Definitivamente generan mal, ¿no? Generan problemas de contaminación y demás. Esto es una percepción y bueno, pues las percepciones están basadas en tanto hechos como mitos, ¿no? Entonces, pues la ventaja de los hechos versus los mitos es que los hechos pueden ser medidos, cuantificados, verificados, y los mitos son cosas imaginarias. Y lo que sucede es que la percepción se basa un poco en las dos cosas, un poco en hechos, un poco en mitos. Y bueno, pues hay que mirar realmente qué es hecho, qué es mito y cómo se puede cambiar la percepción de algo si la percepción no es la más correcta. Entonces esto es un tema clave en esta presentación y en este tema, y pues no solo para el curso sino en general en el planeta, de tratar de buscar hechos verificables sobre lo que está pasando realmente para a partir de ahí poder construir soluciones. Bueno, entonces, pues hechos, estos son hechos, ¿no? Cosas como las islas de plástico de las que se hablan, ¿no? En el Pacífico. Específicamente hay una isla que es la isla Midway Island, que queda en el Pacífico entre Asia y América, Midway Island. Aquí queda Hawái, aquí queda la Midway Island, que es una isla que ha estado deshabitada durante décadas. Y a pesar de estar deshabitada durante décadas, está tremendamente contaminada por residuos de materiales plásticos que la afectan. Aquí es este video que les pongo acá es de CNN, donde se describe la situación de esa isla, y me parece que es un caso dramático, pues porque es una isla que está deshabitada y a pesar de ello sufre las consecuencias de la contaminación de plástico. Digamos que eso es un hecho, pero miremos otros hechos un poco más cuantificables, y son estas cifras, ¿no? Estas cifras obtenidas acerca de la cantidad del plástico que va finalmente hacia el mar, ¿no? Aquí, y cuáles son las fuentes de dónde viene. Entonces aquí ya es un poco más cuantificable y más verificable. Entonces se habla de esta cifra, ¿no? De 8.28 millones de toneladas de plásticos que van al año al mar. De las 400 millones de toneladas que se producen anualmente, aproximadamente 8.8 va al mar. Y en este estudio que vemos acá, bueno, se trató de las Naciones Unidas, ¿no? Naciones Unidas, para el programa del medio ambiente de las Naciones Unidas, un esfuerzo muy grande de tratar de ver las diferentes fuentes de macroplástico y microplástico, que ese es el otro tema, ¿no? Entonces lo que veíamos en la foto, en la diapositiva pasada, es lo que se ve macroscópico, pero aún más peligrosos pueden ser los microplásticos, ¿no? Afectando pues la fauna, ¿cierto? Tanto los macroplásticos, que un animal marino o terrestre coja una bolsa de plástico y se la coma, ¿no? Las consecuencias negativas, pero si es microplástico, pues aún peor, ¿no? Va a otras partes, a afectar pulmones y demás, y será aún más peligroso y un enemigo oculto. Las fuentes, entonces aquí de dónde vienen, estas son como las cantidades, todos los macroplásticos de dónde vienen, por qué llega finalmente toda esta cantidad de plástico al mar en el año, que esta es la cantidad que hay, que se produce anualmente, y acumulado se habla de estas cantidades, ¿no? Y ya se habla de datos como ese, ¿no? Que próximamente se tenga en las próximas décadas más números de plásticos en el océano que peces, ¿no? Son datos que abruma. 8.28 en total al año se van,
identificados solamente 0.65 de estas diferentes fuentes. ¿Qué fuentes son? Bueno, macroplásticos, entonces mal manejo de basuras, de los sistemas de tratamiento de basuras, aquí se pierden algunos. Van para el suelo, agua fresca, pero también pues alguna cantidad que no se ha determinado ir al mundo marino finalmente. Botar basuras en la calle, botar el plástico uno mismo en la calle, no solo es que se maneje mal el sistema de tratamiento, sino que la gente bote en la calle, bueno, porcentaje alto de generación, alguna cantidad va para allá. Y en el mundo de los microplásticos, bueno, y se vuelven microplásticos, ¿cierto? Estos que eran macroplásticos, se degrada el plástico en su camino, bueno, pues que se pierde del sistema de recolección de basuras, o que una vez va a contaminar en donde no debe, se puede convertir en microplástico debido a la degradación, y se une con otra serie de microplásticos que ustedes saben, en los cosméticos se ponen microbolas de plástico en los cosméticos y cuidado personal, pero también se producen microfibras en las textiles. Que parece como raro, ¿no? No se imaginaría la abrasión de llantas, polvo de la ciudad y demás, pues también generan microplásticos que van en cierta cantidad al agua dulce, y una cierta cantidad pues no determinada de eso termina contaminando la parte marina, ¿no? La parte marina, 0.65 identificados, viene también de, por ejemplo, estos redes de pesca. Pues la pesca a gran escala también es una actividad bastante contaminante, y bueno, si uno le angustia ver toda esa cantidad de plástico en el mar, pues bueno, al menos casi un 10% de eso viene de una actividad como la pesca. Valdría la pena tenerlo en cuenta. Bueno, y un dato aquí interesante, ¿no? La percepción que se tenía hasta muy poco de esa cantidad de plástico que va al océano era que eran los chinos, ¿no? Como que escuchaba reportes de que en la China se producían una gran cantidad de plásticos que iban a cubrir esa cantidad, pero en este reporte del 2018, bueno, aparece que macroplásticos y microplásticos, China con estos valores y América Latina con valores, al menos en el mundo de los macroplásticos mayores, a pesar de que aquí somos como 600 millones de latinoamericanos versus 1500 son chinos, bueno, una menor cantidad, y sin embargo mayor cantidad de macroplásticos. Entonces eso pues también es una cosa que nos concierne, y algo que se ve mucho en estos temas es que las cifras están cambiando rápidamente, el conocimiento se está construyendo y hay que estar en la jugada, hay que estar actualizados, porque estos estudios hay mucho por estudiar, mucho por comprender, y como les digo, pues sale información nueva rápidamente y cambian un poco las percepciones o las ideas que uno tenía. Bueno, específicamente en plásticos, el flujo aquí ya en Europa, estos son datos de la Fundación Ellen MacArthur, que era la que nos mencionaba María Paula de Koala en su presentación, a la cual destacaba, pues una de sus funciones es medir cosas, hacer informes, boletines, para saber cómo va la situación de residuos plásticos en este caso, ¿no? Y nos muestra la situación de la cantidad total de material plástico, cuánto termina finalmente reciclado, ¿no? Que ya vamos a hablar de los métodos de disposición y demás, pero pues adelantándonos, una cosa deseable sería tener un ciclo cerrado de reciclaje. Pues solamente el 2% se recupera a ser reciclado en el mismo uso, otro se recicla en cascada, o sea, se recicla pero un uso diferente, otros se pierden de lo que se recolecta, ¿no? Entonces lo que se recolecta, 14% para reciclaje, solamente 2 vuelve a cerrar, y solo el 14% se recicla, 32% van esas pérdidas que hablábamos, que terminan en el océano, en diferentes ambientes, 40% rellenos sanitarios, que tampoco es el ideal, y 14% recuperación energética, de la que ya hablaremos, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el panorama, las cifras que se presentan. Eso por un lado, pero pues también, por otro lado, hablando de percepciones y demás y de realidades, pues como que la gente no percibe que por otro lado, pues los empaques cumplen una función importante, y es ayudar a disminuir la pérdida de alimentos con toda la energía que trae la producción del alimento, la distribución del alimento, para que finalmente sea aprovechado y no se pierda. Si se pierde el alimento, se pierde toda esa energía involucrada en el proceso, y si el empaque la protege, pues logró cumplir su función, ¿no? Que es el otro aspecto, ¿no? El plástico es percibido como muy malo, percepción, porque no se sabe un hecho, que cuando finalmente el consumidor abre el empaque y le parece que es basura de entrada,
bueno, al consumidor le parece que es basura porque no es consciente del hecho de que cuando lo abre, cuando lo consume el producto, pues el empaque ya cumplió su función. Tiene una función muy importante que cumplir y ya la cumplió antes de que la abra el consumidor. Entonces ahí llega un asunto de percepción negativa porque se desconoce un poco el hecho de toda la función que cumple de protección y la cantidad de energía que eso puede representar, ¿no? Y las posibilidades de disminuir pérdida, ¿no? Pérdida de alimentos, cifras importantes de pérdida de alimentos, las cuales se pueden disminuir a través del empaque. Entonces es un aspecto que también debe considerarse, ¿no? Y que muchas veces no suele considerarse. Bueno, y aquí están los desperdicios por regiones. Entonces Asia muy grande, Latinoamérica pues cifras también importantes. Estos son estos desperdicios, perdón, aquí ya no de alimentos sino de sólidos, ¿no? Municipal Solid Waste Generation, generación de residuos sólidos. Eso va a pasar, ¿no? Y pues no solo de empaques, ¿no? Aquí no solamente miremos empaques, sino pues producimos residuos sólidos. Las cantidades que mirábamos. Para poner cifras, pues por persona por día, si miramos el caso de Norteamérica, estas 300 millones de toneladas de residuos sólidos al año, pues equivaldrían como a 2 kilogramos por persona por día. Y bueno, y de eso, ¿cuántos son plásticos? Entonces miremos de eso, ¿cuántos son plásticos? Aproximadamente la tercera parte, cerca de un 30%. En general de lo que son residuos sólidos, que es lo que estamos trabajando acá, los empaques son materiales sólidos. El 30% de los residuos sólidos en general aproximadamente son de empaques, y de esos un poco menos de la mitad son empaques primarios. Entonces si lo miramos por temas de empaque, pues el empaque secundario, sus cartones ocupan un poco más de la mitad del problema, ¿no? El residuo que se genera. Si lo miramos en Colombia, bueno, aquí hay algunos estudios que nos hablan en general, entonces más o menos viene a ser lo mismo. Bueno, la materia orgánica por un lado, un poco menos de las 2/3 partes, y lo otro, pues casi una tercera parte vendría a ser materiales usados en el mundo de los empaques, papel y madera, papel y cartón, madera menor, plástico, vidrio. Por diferentes ciudades se distribuyen más o menos en forma similar. Bueno, y ya en cuanto a materiales, pues fíjense que el cartón y el papel efectivamente tiene un papel importante asociado a lo que mencionábamos, que inclusive dentro de los empaques un poco más de la mitad de los residuos de empaque son secundarios, entonces todo el cartón de los empaques secundarios. Aquí están plásticos, metales, el vidrio, una distribución. Los alimentos en sí también constituyen una parte pues importante, la materia orgánica que mencionábamos. Y bueno, este de acá, perdón, es un estudio que se hizo, pues de hecho, en el grupo de materiales y manufacturas IPSI-PEM, donde el profesor Medina estuvo liderando en el año 2000 con lo que era en ese momento lo que antes era la Secretaría de Ambiente, lo que hoy es la Secretaría de Ambiente en Bogotá, en esa época del Departamento Administrativo de Medio Ambiente, el DAMA, para caracterizar los residuos en el relleno de Doña Juana, de los empaques, ¿no? Y bueno, pues eso fue en el año 2000, ya es hora un poco de comenzar a actualizar estos estudios. Entonces, de cuánto están en el relleno, cuánto se recupera y el total por los diferentes materiales de empaques. Bueno, papel, cartón, aquí pues el plástico, bueno, entonces el cartón se recupera más, ¿no? En el relleno el plástico va más. Pero por ejemplo, bueno, el plástico que tiene un valor, y si uno lo mirara en pesos, un dato interesante que uno puede mirar acá es la cantidad de peso que ocupa, por ejemplo, las bolsas plásticas, ¿no? Pensando en las regulaciones de las que ya hablaremos ahorita, el tema de la regulación de las bolsas plásticas desde el 2018, que ha reducido su impacto, fue como una de las primeras normas que le apunta en principio a esto de disminuir residuos, ¿no? Pues si uno mira esos datos con detalle, la cantidad de peso que tienen las bolsas plásticas, estas bolsas plásticas de punto de pago, que son las que afectó la norma y por las que uno tiene que pagar impuesto hoy en día cuando compran el Éxito. Si va a comprar una bolsa, tiene que pagar un impuesto por esa bolsa, creo que son 50 pesos, pues la cantidad que va acá es pequeña, ¿no? Entonces, ¿por qué haber empezado por esos residuos y no por otros, ¿no? Bueno, pues es un tema para trabajar, ¿no? Caracterizar bien cuál es el problema, saber cuál es la foto de hoy en día para tratar de describir cuál es la película que debemos seguir.
pues no es un tema fácil, ¿no? Estos son proyectos grandes, inversiones altas, mucho trabajo para hacer estas mediciones y hay que seguir haciéndolas. Bueno, porque entre otras cosas, pues de pronto, pues una idea es pues no producir tanto, no consumir tanto, pero esa no es una buena idea, porque si uno mira el Producto Interno Bruto, los países que mayor Producto Interno Bruto tienen, los más desarrollados, pues entonces también consumen más. Aquí está en comida, ¿no? Pues esto es casi una línea, ¿no? Es una distribución lineal, mayor riqueza, ¿cierto? Mayor riqueza a los países, mayor Producto Interno Bruto, pues más consumo de alimentos y pues más consumo de alimentos, más consumo de empaques y en general toda la producción aumenta. Entonces no puede ser que dejemos de producir, no va a ser que produzcamos menos empaques de alimentos, por ejemplo. Eso no es la idea, porque la idea es ser cada vez más ricos y si somos más ricos se producen más. El problema es qué hacer con eso que producimos, ¿no? Bueno, y entonces ¿qué hacer? Pues vienen las alternativas de disposición de residuos. Y aquí pues la figura del Robertson de lo que es más preferido y lo que es menos preferido. Lo que más preferido sería pues la prevención, pues lo que acabamos de hablar, pues tratar de producir menos empaques, menos residuos, mantener una economía sana, creciente, con mayor riqueza, que consume más pero que prevenga la producción de residuos, o minimizar, que ya miraremos a qué se refiere eso, por ejemplo disminuir el calibre, el grosor de una película plástica, su espesor que se disminuye, pues eso es reducir menor cantidad desde la fuente, reusar, darle pues un nuevo uso a algo. Por ejemplo, volviendo al tema de la bolsa del éxito, pues cuando la bolsa del éxito la usaba uno como papelera en su casa, pues le daba al menos un uso más, ¿no? Antes de que saliera de uso por completo. Reciclarlo sería el siguiente, que ya es volver a materias primas, arrancar de producto final y volver a materias primas. Aquí se puede incluir el compostaje como una especie de reciclaje. Después quemar la materia orgánica, fundamentalmente acá. Y al hacerlo recuperar energía, es mejor que quemarla sin recuperar energía. Y por último, lo que menos debería hacer uno es ir al relleno, ¿no? que es lo que más hacemos en nuestra sociedad, ¿no? Los rellenos sanitarios en boga y los rellenos sanitarios ampliándole su tiempo de vida útil, como ha sido en el caso de doña Juana. Bueno, esto está establecido como muy jerárquico, pero también hay que decir, y Robertson lo menciona, pues que a veces esto no está basado en estudios, ¿no? Y a veces puede que esto no sea cierto, o que valdría la pena revisar ciertas cifras de una cosa o la otra, ¿no? Por ejemplo, siempre reciclar es mejor, pero a veces puede que no, ¿sí? A veces dependiendo de todo lo que esté involucrado en un ciclo de reciclaje, por ejemplo el transporte, que haya grandes distancias que tengan que recorrerse entre sitios de recolección y plantas de reciclaje, por ejemplo, o costos, etcétera. Y puede que el impacto al medio ambiente, y aquí por primera vez hablamos de medio ambiente, pues puede que el impacto al medio ambiente sea menor por alguno de los otros y no se cumpla con esta jerarquía. Y eso también está muchas veces por definir y por estudiar. No es un tema que esté cerrado y es un tema al que hay que trabajarle y en el cual el capítulo de la próxima semana de evaluación de ciclo de vida pues es una herramienta que va a ser muy útil para hacer esas determinaciones. Muy bien, entonces ya con esta introducción y con estas cifras entremos entonces a mirar ya el detalle de cada una de las alternativas, donde la primera, según esta orden de jerarquía, bueno, la primera sería prevenir, no usar, bueno, mientras se pueda, usar menos, pero después vendría la reducción en la fuente, ¿no? Donde ahí sí, pues digamos que entra ya a partir de ahí el mundo de la tecnología y lo que podemos hacer en aplicaciones de ingeniería, y se logran pues efectos importantes. Y ejemplos pues con los materiales, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra reducción en peso? Por ejemplo, hablando de botellas, ¿no? Pasar de botellas de vidrio, pues mientras fueran de vidrio, pues entre ellas se logró reducciones en algún nivel, pero si cambiamos de material de vidrio a PET, pues aquí ya la cosa salta casi que órdenes de magnitud, ¿no? Entonces la reducción en peso, al pasar de una botella de vidrio a una botella de un material mucho más liviano como el plástico, el PET, o las latas de aluminio, ¿no? Bueno, y en general los pues, que han sido que logran también tener menores pesos, ¿no? Y pues, en el mundo de los plásticos pues de nuevo está el PET y el PET puede ser cada vez más delgado, ¿no? Lo que pasa con las menor espesor, las botellas de PET, de su menor material, reducciones, o todo el mundo de los empaques flexibles, donde también se ha visto grandes disminuciones de los espesores de los
empaques, logrando cumplir con la misma función, con menos material, logrando la reducción en la fuente. Ese cambio de materiales, pues digamos que ahí le va bien a los plásticos. Entonces otra vez un asunto de percepción es que el plástico es malo, y pues lo hemos hablado varias veces en el curso. Pero si uno se pone a mirar cifras, pues puede encontrar cosas diferentes, hechos diferentes a de pronto los mitos, ¿no? Entonces, en cuanto al peso, ¿no? Al pasar de plástico, si se pasara a una alternativa que no fuera plástico, entonces el peso total aumentaría mucho, el consumo de energía, tanto por el transporte como por la producción en sí. El plástico fundirse a menor temperatura, como ya lo hemos hablado también varias veces, versus otros materiales, y la emisión de los gases de efecto invernadero, ¿no? Aquí estamos hablando más del impacto del medio ambiente. Hay que evaluar los impactos. Uno es la pérdida de masa de energía, otras son las emisiones, donde las emisiones de gases de efecto invernadero vale la pena contabilizarlos. Y bueno, pues en estos temas el reemplazar hacia el plástico pues es una opción de reducción de impactos desde la fuente. El siguiente sería el reciclaje. Entonces, lo primero es que bueno, se ahorra más con la disminución en la fuente que el reciclaje, ¿no? Preferible la reducción en la fuente que el reciclaje. El reciclaje en general ahorra energía. ¿Por qué? Pues porque producir productos a partir de material reciclado en general requiere menos energía que producirlos a partir de materia prima virgen. Entonces tiene esa ventaja. Pero pues tampoco es que sea la gran panacea si lo entendemos como que los productos que los consumidores descartan generalmente no producen tanto impacto ambiental como los procesos productivos que se tuvieron que llevar a cabo para producirlos. Entonces, como que el gran consumo de energía está en el proceso productivo, que a veces no se mira. El proceso productivo fue una gran cantidad de energía, y bueno, y pues si uno lo vuelve a reciclar, pues el proceso pues vuelve a estar el proceso productivo, ¿no? Que consume gran cantidad de energía. De pronto no, con seguridad no igual que si se arrancara de materia prima, porque representa una ventaja al arrancar de un producto que no sea virgen. Pero el proceso productivo va a estar ahí, y ahí se consume mucha energía, y esa energía y gases de efecto invernadero y demás pues producen un impacto ambiental que es mayor al que ese producto se vaya hacia el medio ambiente, con todo lo feo que se ve o lo dañino que puede ser un plástico que se va al océano. Pues eso es un impacto, pero el impacto del proceso productivo puede ser mayor, ¿sí? Entonces digamos que reducir la fuente será mejor que reciclar, pero bueno, yo cuando reciclo logro ahorrar energía. Eso está bien. Y se puede entender el reciclaje como un intento por preservar materiales para el futuro, porque entonces ahí viene el cuento de generaciones actuales y generaciones futuras. Si es por la generación actual, pues de nuevo lo mejor es recuperar en la fuente, o sea, reducir en la fuente más que reciclar. Y sobre todo, si uno lo mira en el tiempo presente, no es tan bueno reciclar, sobre todo si los productos que se están descartando son baratos, ¿sí? Si el producto que se descarta es barato, pues yo estoy ahorrando energía, pero pues tampoco tanto versus lo que se consume, o un impacto tan grande como el que se consume en el proceso productivo. Pero entonces el reciclaje yo también lo puedo ver no solo pensando en las generaciones presentes, y ahí vienen los temas que vamos a hablar al final, del desarrollo sostenible y demás. Tener una visión un poco más amplia que en la actualidad. Sí, en la actualidad el producto es barato, y de pronto no, al ser barato como que yo lo descarto, no pierdo tanto dinero. Si fuera un producto más costoso, una materia prima más costosa, pues sí le pararía más bolas. Pero aunque sea barato, pues reciclar es un intento por preservar materiales para el futuro. Entonces, que preservemos para el futuro, pues ahí sí el reciclaje pues tiene sus cosas que decir, tiene sus ventajas. Y bueno, otra realidad es que reciclar resulta caro. Entonces es un proceso complejo que tiene ya lo miraremos, pues los procesos de recolección, de separación, pues que suelen ser costosos, y dependiendo de ciertos materiales son más costosos unos que otros. Y entonces pues digamos un poco las recomendaciones, pues dado que es eso, y dado que sí es bueno hacerlo, pues mejor enfocarse en los que no son tan costosos, ¿no? Como punto inicial. En cuanto a materiales de empaques, entonces creo que ya lo hemos hablado un poco cuando miramos materiales, pero pues recordemos cifras. ¿Cómo se da el reciclaje de materiales de empaques? ¿En qué cifras están? Bueno, los que primero se reciclaron
históricamente y que tienen una tasa altísima son el aluminio. Las latas de aluminio pueden alcanzar tasas de reciclaje hasta el 90%. El cartón corrugado, pues que está en los empaques secundarios de los que hemos hablado, pues ese empaque secundario se puede reciclar mucho porque se puede recolectar fácilmente, que es un tema clave en el reciclaje. Entonces se puede recolectar y apilar fácilmente. Y bueno, entonces se reciclan altos valores y pues, por ejemplo, en Colombia la fibra reciclada, el 65% de la demanda de fibra en el país para producir papel y cartón, el 75% es reciclado, que es una cifra alta. Lo mismo el vidrio, ¿no? El porcentaje del vidrio en general. Entonces también, como lo vimos, puede ser más del 50% del material que va para un vidrio es reciclado. Sin embargo, y bueno, aquí habría que mirar, y el libro de Robertson cita algunos estudios que hablan de eso, uno puede revisar con detalle esos estudios. Se recicla bastante alto, pero el proceso no ahorra mucha energía, ni materia prima valiosa, y tampoco reduce significativamente la contaminación del aire o el agua. Entonces, otra vez uno como que irá mirando bien impactos, ¿cierto? ¿Cuáles son los impactos ambientales? Y por ejemplo esto, se prefiere reciclar porque en la pirámide está mejor reciclar, pero tal vez si uno mira impactos ambientales, pues se da cuenta de que en ciertos casos tal vez no es la mejor opción, o al menos no es tan eficiente en cuanto a disminución de impactos ambientales como se pensaba, o como se piensa. Bueno, los empaques en el plástico pues se recicla mucho más el rígido que las películas plásticas, los flexibles. Más complejo, ¿por qué? Pues menor densidad, y la densidad pues tiene que ver con la recolección y la venta. Esto se paga por peso, ¿no? El reciclador le vende su materia prima por peso, y si la cosa es poco densa, pues tiene poco peso, tiene poca ganancia. Entonces el tema económico es clave. Entonces ya estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de economía en estos temas, y esos son pues los ejes del desarrollo sostenible del que vamos a estar hablando, que debe como englobar todo esto, la economía circular de materiales, para tener una visión holística de las soluciones a estos problemas del medio ambiente y los empaques, materiales de empaques. Y dentro de los rígidos, bueno, pues el que más se recicla es el PET, seguido de polietileno de alta densidad, polipropileno, pero pues por mucho gana el PET. En el caso de Colombia, pues el 30% del PET de botellas de bebidas es ese material reciclado. Bueno, eso es una visión global de las cifras y de reciclaje. Miremos pues algunas cifras específicas ahora en el mundo, en Estados Unidos, y cómo esto ha cambiado en el tiempo. Entonces en los 60, específicamente para cartón y papel en los Estados Unidos, en los 60 la gran mayoría iba al relleno sanitario, un poco se reciclaba y no había casi nada, o no había recuperación energética, y cómo esto ha evolucionado en el tiempo, ¿no? Un reciclaje mucho más alto ahora y mucho menos en el relleno sanitario. Bueno, entonces pues estas son cifras que pues esto le da un optimismo, ¿no? Pues uno mira las fotos iniciales de la contaminación tremenda, pero bueno, también si uno mira cifras, pues hay razones para ser optimistas, hay razones para las dos, para ser pesimistas, pero también hay razones para ser optimistas, ¿sí? Pues vamos por buen camino en varios temas. También Estados Unidos para el tema del vidrio, entonces similar, ¿no? Disminución de lo que va al relleno y aumento de lo que va al reciclaje, y algo de recuperación energética. En el tema del aluminio también, ¿no? Entonces pues se logró aumentar. Aquí ya como que hay un estancamiento de lo que se recicla versus lo que va al relleno sanitario. En Europa pues cifras muy interesantes, ¿no? En este caso para vidrio, de recolección y reciclaje de vidrio, pues cifras bastante altas, ¿no? Y sobre todo en estos países nórdicos pues se ven cifras bien interesantes. En este caso de 98%, Noruega, Suecia, ¿no? Holanda, bueno, buenas cifras de la cantidad de vidrio que se recicla. En Colombia tenemos una diapositiva un poco no tan actual de Peldar, y bueno, más o menos lo que mencionábamos, ¿no? 50% en estas épocas, de pronto ya un poco más alto, acercándose como un valor promedio de 60% de reciclaje del vidrio. Hay un caso interesante en Colombia y es el del PET, ¿no? Que se recicla. La planta de reciclaje de ENCA de Colombia en Medellín es una planta que recicla 3 millones de botellas de PET por día. Es un proyecto que es una inversión alta de alrededor de $40 millones estas dos plantas de reciclaje, y que recicla PET ya también para grado alimenticio.
Entonces la gran mayoría no, la mayoría va para producir otra vez poliésteres para fibras textiles, para prendas textiles, la fibra del PET, ¿no? Que es un poliéster, o rellenos textiles como almohadas y demás, pero también una cifra importante para PET grado alimenticio, ¿no? Y esto requiere pues una alta inversión, una buena tecnología para que ese PET reciclado pueda ser alimenticio. Y es uno de los temas del reciclaje, ¿no? Plantas más sofisticadas o menos sofisticadas para el reciclaje, pues esta lo es y produce para las botellas de Coca-Cola y Postobón. En Colombia el PET se recicla aproximadamente el 30-35%, países similares lo hacen mejor, lo hacen aún mejor, por así 60%. Y en las botellas, si uno mira con Postobón, le dicen vea el 30% del PET utilizado reciclado y la meta a 2024 es tener el 70%. Bueno, los que quieran ver un video de esta planta, les recomiendo aquí lo encontré en Twitter, pero es un informe especial que hizo el periodista Mauricio Gómez para Noticias Caracol. Entonces los medios tradicionales de comunicación en Colombia generalmente no hacen buen trabajo, pero algunas veces hacen buenos informes, ¿no? Este fue una serie de informes que hizo Mauricio Gómez para Caracol y pues aquí presenta la planta de ENCA y las cifras que les mostré. Entonces, pues en el reciclaje de lo que sea plástico, ¿no? Aquí para el caso de plástico, pues una primera fase de recolección, venta por peso, llegar a la planta de recolección donde hay que hacer una clasificación manual muchas veces, pero ahí vienen también los cuentos, los asuntos de si la cosa es manual o es más significada. Hay que separar de metales, de plásticos, pueden utilizarse métodos magnéticos para hacer esa separación, métodos manuales. Aquí hay que separar tintas, etiquetas, no solamente en el mundo de los plásticos, sino en los cartones también. En el metal, pues en las hojalatas hay que quitar el estaño del acero, procesos químicos, ácidos, utilizar principios físicos, diferencia de densidades. Por ejemplo, aquí las etiquetas salen por diferencia de peso, por suministro de aire. Y plantas más tecnificadas o plantas menos tecnificadas, más artesanales, menos artesanales. Más desarrollados son los países, pues plantas más desarrolladas. Aquí pues menos, aunque la de ENCA es una planta pues con una buena tecnología, produce PET pues para grado alimenticio. Entonces recolección y separación es un tema bien importante. En el caso de los polímeros, como hemos hablado, yo no los puedo mezclar, tienen que estar separados en los diferentes polímeros, porque si se mezclan tiende a quedar un mal producto, ¿no? Tiene que ser PET, entonces las tapas de polipropileno o polietileno tienen que salir por otro lado. Y fuera de eso, de acuerdo a la calidad de la botella, pues saber si el PET va para producir fibras textiles, si es menor calidad, o para producir botellas de mayor calidad. Entonces, toda esa etapa de separación, después la etapa de fundido, la etapa de generación de los nuevos pellets para las nuevas aplicaciones. Pues eso es lo que está ahí en el mundo del reciclaje. Como veíamos, pues inversiones altas para plantas de tecnología elevada. Y para terminar con el tema de reciclaje, un resumen de los retos. Entonces, retos muchos, educación, sensibilización del ciudadano, ¿no? Pues obviamente desde la separación de la fuente es importante, que pues lo estamos viviendo ahora en Colombia, ¿no? una legislación vigente para separar en los colores, pero pues no mucho más allá de eso, ¿no? Y qué tanto se está implementando desde ya y qué pasa con esa bolsa verde nueva, ¿no? ¿Quién está recogiendo esa bolsa verde y para dónde va? Es un buen punto, ¿no? Pero bueno, también depende de nosotros educarnos y hacer la separación en la fuente. Aquí la separación de residuos, la contaminación, entonces siempre va a ser complicada esa limpieza, y también hay involucrado energía, hay involucrado agua, hay involucrado contaminación de agua, ¿cierto? Cuando estoy agregando ácidos, cuando estoy agregando sustancias para limpiar, para separar, para quitar etiquetas, para quitar tintas, ¿qué pasa con todas esas aguas residuales? Entonces eso también será interesante hacer una contabilidad de todo eso para de nuevo ver qué causa más o menos impacto ambiental. El costo, entonces también, pues y otra vez, si la materia prima es barata, como lo es en el caso de los polímeros, un polietileno pues es muy barato. Entonces, si la materia prima es barata, pues ¿qué incentivo va a haber de tener un material reciclado? Un incentivo económico, pues difícil, ¿no? Y ahí podría haber incentivos estatales, ¿no? Pensando quién
quién interviene en esto. Entonces, si el Estado interviene, podría haber, por ejemplo, estas ideas, ¿no?, de facilitar ayudas económicas o de poner precios ambientales por la huella de carbono o algún tipo de huella que tenga un proceso productivo para tratar de incentivar el precio, ¿no?, incentivar la economía de esto, porque pues el precio del reciclaje es costoso. Y la tecnología, ¿no?, la tecnología, otra vez, pues diferentes tecnologías que hacen un proceso con mayor productividad y mayores volúmenes, que pueden hacerlo interesante. Aquí el reciclaje químico se menciona como alternativa, ¿no?, todavía no disponible a gran escala, pero aquí comienza a aparecer ya la palabra reciclaje químico. Y bueno, un comentario final: falta estandarización, poco estímulo al reciclaje. En cuanto al reciclaje químico, entonces, bueno, pues se consiguen otra vez cosas recientes. Eso está cambiando y es una tecnología que está emergiendo y puede ser interesante en ciertos casos. Este es un artículo, bueno, aquí hace la comparación de los dos. Aquí están las ventajas del mecánico, pero pues también sus desventajas, donde está la parte, por ejemplo, del costo, ilimitado para mezclas binarias. Si son más mezclas, pues más complicado. Y en el caso del químico, pues también, bueno, el reciclaje químico son varias opciones y básicamente el reciclaje mecánico, pues como miramos, es procesamiento mecánico y temperatura, volver a fundir el material. En el caso de los polímeros, volverlo a incorporar como proceso productivo, el proceso productivo de transformación del polímero. El químico sí es llevarlo hasta monómeros, hacer alguna reacción química de pirólisis, quimólisis, glucólisis o alguna de estas, o pirólisis, bien importante, es una de las que más se está investigando ahora, para llegar nuevamente a materias primas, donde además pues tiene la característica que por ejemplo en esta de la pirólisis pues salen tres corrientes: sale una corriente de gas, sale una corriente de líquido, sale una corriente de sólido, y en principio las tres pueden tener aplicación. Entonces esto puede ser una alternativa interesante, y sobre todo en sistemas pues multicomponente, donde es complicada hacer la separación para el reciclaje mecánico, pero pues también tiene muchos retos, ¿no? También la complejidad de las reacciones, la presencia de inorgánicos, mucho de esto de que todavía no se sabe, mucho por investigar, pero también eso lo hace bonito, ¿no?, porque es algo pues que está en boga. Y por ejemplo, si uno hace una búsqueda, esta diapositiva es una búsqueda de la base de datos de Web of Science de artículos de reciclaje químico, y aparecen cosas como artículos pues muy recientes y van apareciendo todo el tiempo, ¿no? Y interesante, ¿no?, hacer un análisis de ciclo de vida del reciclaje químico versus el plástico y ver en qué casos puede funcionar uno mejor que otro. Y de hecho lo mencionan, ¿cierto? En ciertos casos este reciclaje químico puede ser una alternativa interesante. Bueno, eso fue en cuanto al reciclaje. Pasemos ahora a mirar el tema del compostaje. Bueno, entonces el compostaje, ¿cuándo puede uno hacer compostaje? Bueno, pues materia orgánica, ¿no? Estamos hablando de residuos sólidos, donde los empaques son el 30% de residuos sólidos, y pues empaques pueden ser inorgánicos o orgánicos. Pues si tengo un vidrio o un metal, pues son inorgánicos, eso no tiene alternativa de compostaje. Pero si tengo materia orgánica, pues residuos orgánicos como la comida y demás, pues son orgánicos, y esos residuos orgánicos pues puede pasar una descomposición aeróbica microbiana, y llegando a un material conocido como el humus, ¿no?, el compost, ¿no?, una tierra negra rica en nutrientes, ¿no?, rica en carbono, rica en nutrientes, pues que puede ser utilizado pues precisamente eso, ¿no?, para cultivos y como abono. Eso le pasa a la materia orgánica, y cuando le pasa eso pues pierde el 50% de su peso aproximadamente. Bueno, y orgánicos ¿qué son orgánicos? Pues entre los empaques, pues papel, cartón y polímeros son orgánicos. Papel y cartón son considerados en general compostables, pero hay estudios que contradicen eso, ¿no? Lo hemos mirado en el tema del cartón en España, donde se han mirado plantas de compostaje donde pues problemático es el papel y el cartón, ¿no?, por sus problemas de degradación. Funcionan mejor más bien para el reciclaje, ¿no? Pero bueno, eso también es un tema precisamente de discusión, ¿no? Un tema de discusión de que también pueden funcionar estos materiales para compostaje. Los polímeros tradicionales pues son orgánicos, pero no son compostables porque no se degradan fácilmente por microorganismos, entonces no pueden ir ahí. Tendrían que ir los biopolímeros, pero ahí también hay varios temas, ¿no?
que pues algunos biopolímeros, por ejemplo el más conocido de los biopolímeros, el más adelantado, pues ha sido el PLA. Y el PLA pues sí puede ser compostable, pero compostaje industrial donde pues por ejemplo se tengan ciertas condiciones, ¿no? Una temperatura elevada por encima de los 70-75 grados centígrados para que esté por encima de su transición vítrea al PLA y pueda efectivamente sufrir este proceso de degradación en compostaje. Entonces, bueno, eso pasa con ese biopolímero, entonces también es un tema de discusión e investigación por un lado. Por otro lado, pues los biopolímeros son minoritarios, ¿no? Si recordamos la producción anual de plásticos en el mundo, estamos en las 400 millones de toneladas y los biopolímeros pues están apenas como fracciones porcentuales de esto, ¿no? Cerca de las 2 millones de toneladas. Y aquí eso que estamos considerando biodegradables y biobasados, entonces eso está creciendo, pero pues son cifras muy pequeñas, son apenas fracciones de esta realidad. Entonces pues para los plásticos pues si el tradicional no es compostable y los biopolímeros son tan pequeños en cantidad en la actualidad, pues es pues algo que estará por venir, pero que no sucede en intensidad. Sí tiene de bueno pues que en el mundo de los empaques ahí donde puede estar, ¿no? También lo hablábamos en el capítulo de biopolímeros, pues que los biopolímeros a qué aplicación pueden caber bien, pues en los empaques, ¿no? Y lo otro es pues las plantas de compostaje. Entonces, ¿qué plantas de compostaje existen en el país, ¿no? Y se mira y pues en realidad son esfuerzos pequeños de municipios y demás. Esto debería existir mucho más, plantas de compostaje, y pues también es un tema para investigar, para desarrollar, para proponer. La siguiente opción, antes de ir a los rellenos, que sería como la última opción, está la recuperación energética, ¿no? Estamos mirando. Entonces, ¿qué es ese cuento de recuperación energética? Bueno, pues que incinerar residuos sólidos en general, incluyendo todo lo que incluya, pues bueno, por un lado reduce su peso, ¿no? Y es una opción, pues quemar la basura, que sucede pues, en sitios rurales, por ejemplo, en Colombia. Pero pues si se hace de esa manera, pues no se recupera la energía, simplemente se incinera, se recupera energía, solamente será porque pues se pierde peso, produciendo gases, ¿no? Entonces hay que ver qué gases se producen y qué consecuencias tienen. Pero si se hace bien, si se busca recuperar parte de la energía, entonces la energía de los gases de chimenea en un proceso de combustión controlada, un proceso de recuperación energética, pues no solamente es incinerar el residuo sólido, sino tomar la energía de los gases de chimenea y utilizarla para generar vapor en plantas eléctricas, ¿no? Producir energía eléctrica a partir de esos gases de chimenea. ¿Eso tiene sentido hacerlo? Pues sí tiene sentido hacerlo en cuanto respecta a la energía contenida en los residuos. En general, pues si es toda la mezcla de residuos sólidos, se habla de estos valores, 6 a 8 megajulios por kilogramo. Pero si uno mira por polímeros, bueno, el polímero que más tiene es el polietileno de baja densidad, más de 40 megajulios por kilogramo, y eso es comparable con el petróleo, ¿cierto? Es comparable con el petróleo, inclusive le gana el carbón, le ganan por mucho a la madera. Entonces en aspecto puede tener sentido, ¿no? Y pues ejemplos de eso está el caucho, ¿cierto? Los residuos de las llantas de caucho, que vemos que había proyectos y hay proyectos de ingresarlos a los altos hornos de las cementeras, porque es un buen material, tiene una cantidad de energía química, ¿cierto? Es una energía almacenada en su molécula, energía química, que sale en el momento de la combustión y que pues es utilizado como gas de chimenea para producir energía. Entonces en ese sentido tiene sentido, por ese lado digamos tiene sentido. En eficiencia de conversión pues si no le va bien, porque es otra vez convertir energía química, quemarla, calentar, pues que se produzcan los vapores de los gases de chimenea, y con ese gas de chimenea calentar un vapor y producir energía. Es un proceso de conversión energética que desde energía química eléctrica pues no está eficiente, ¿cierto? Solamente alrededor de un 20% se puede convertir, por un lado, y por otro lado, si no se hace controladamente, se pueden producir muchos gases. Bueno, muchas cosas se pueden producir. Pensando en las llantas que hablábamos ahorita de caucho, pues el caucho tiene azufre en la volcanización y eso va a producir gases que producen lluvia ácida, ¿sí? Entonces eso no es deseable por el componente que tiene específicamente el caucho. Pero no solamente eso, sino que en general estamos quemando hidrocarburos y se pueden producir gran cantidad de componentes que vienen de la oxidación de la combustión de los hidrocarburos. Algunos de ellos aromáticos, cíclicos, que pueden ser problemáticos, y es el caso por ejemplo de las dioxinas.
Entonces, ¿qué se debería hacer? Pues combustiones controladas, una combustión controlada donde se produzcan oxidaciones con combustiones completas, no combustiones incompletas, para que no se produzcan estas dioxinas. Eso se puede hacer. Fuera de eso, separar los componentes no deseables, como lo que estábamos hablando de los componentes derivados del azufre, en el caucho, o componentes de nitrógeno, óxidos de nitrógeno. Y eso pues se puede hacer, pero obviamente es más tecnología, más costos. Pero se puede hacer si se hace en forma controlada, involucra investigación, involucra desarrollo, tener los incineradores industriales bien establecidos. Y si se logra hacer, pues son alternativas viables, porque también estos son temas de discusión y de debate y de investigación. Pero por ejemplo, la producción de dioxinas, como también se mencionó en alguna clase que hablamos, existen procesos productivos, y volvemos al tema de los procesos productivos, que son de los que más impacto pueden producir. Pues algunos, como el del vidrio que hablábamos, o las siderúrgicas, esa extracción, esa fusión del hierro, el smelt en inglés, de los metales, son de los que producen más dioxinas, producen muchas más dioxinas esos procesos, ¿no?, de extracción de los metales, que por ejemplo la recuperación energética de manera controlada. Entonces son temas ambientales de debate que vale la pena investigar, que vale la pena estudiar, buscar los hechos, ir más allá de los mitos, ir más para que las percepciones sean más basadas en hechos, en realidades, y no en mitos. Y hay bastante por investigar en este mundo de la recuperación energética. Bueno, y si finalmente no se hace nada de esto, pues terminaremos llegando a los rellenos sanitarios, ¿no? Que pues ahí también hay un poco de mitos, y un poco el mito es que el relleno sanitario es malo porque nos estamos quedando sin espacio en el planeta, y no es tanto la falta de espacio, sino problemas asociados al diseño mismo del relleno, ¿no? El relleno debería estar diseñado de ciertas maneras para evitar muchos problemas de migraciones, de filtraciones al agua, de no afectaciones a poblaciones. Y en Colombia pues tenemos el caso de Doña Juana, ¿no? Sabemos todos los problemas que ha habido en el tiempo, por un lado. Y por otro lado es un problema no tanto del espacio físico, sino de que nadie lo quiere en sus cercanías, ¿no? Not in my backyard, como dicen, ¿no? Nadie quiere que suceda en su backyard. Y además pues producciones de metano, de los rellenos sanitarios, serían la última opción de las disposiciones que tendrían los residuos sólidos. Y ya con este background, entonces miremos un poco del tema general, de la sostenibilidad, de cómo articular todas estas opciones. Una opción es a través de regulaciones, ¿cierto? A través de legislación y regulaciones. Y pues miremos un poco qué ha pasado en Colombia en estos temas. Entonces, ya vamos a hablar del desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible. Pero aquí estamos haciendo como un recuento de políticas públicas que ha habido en los últimos años alrededor, donde quizá la primera fue el COMPES del 2016, tratando de involucrar precisamente eso, los objetivos de desarrollo sostenible, que ya vamos a hablar para estos temas. Es como un documento inicial que hubo, y después como varias iniciativas tal vez un poco sueltas, ¿no?, que también es tema de discusión, porque pues ya vamos a ver y lo hemos hablado en todo el curso, pero este sí que es un tema pues complejo, y un tema de muchos actores, cómo se articulan Estado, empresas, centros de investigación, universidades y consumidores, ¿no?, ciudadanía general. Pues hubo una que fue la reforma tributaria, todavía en el gobierno de Santos, ¿no? Necesitaban plata en diciembre del 2006, y vino la idea de las bolsas, ¿no?, las bolsas plásticas, que miramos que fue lo que primero se miró, se reguló, se le puso impuestos a la bolsa plástica sin tener claridad de si esto era lo más impactante. Seguramente visualmente sí es muy impactante, ¿no? Y como es impactante visualmente, pues se genera la percepción. Pero ahí tal vez valía la pena otra vez mirar con más detalle la realidad de qué impacta más, para empezar por lo que más impacta, ¿no? Sería lo ideal. Pero entonces básicamente eso fue una norma tributaria, ¿sí? Lo de la bolsa plástica no es un impuesto ambiental, y no es que la plata que se paga en los 50 pesos que uno le da al éxito vaya para asuntos ambientales, para promover en economía circular o algo por el estilo, sino que va a las arcas de la nación, ¿no? Esto fue del 2016, entonces esto es tributario, esto es del Ministerio de Hacienda. Después, 2018, vinieron ya normas que sí le apuntan a la responsabilidad compartida, a la responsabilidad extendida del productor. Y esta es la resolución 1407 que hablábamos en la charla con María Paula de Kuala, ¿no?
donde pues a partir ya del próximo año, de este año, perdón, ya estamos en 2021, se habla del aprovechamiento de residuos de envases y empaques. Para envases y empaques tiene que reincorporarse a cadenas productivas aproximadamente el 10% de los envases y empaques, con incremento anual del 2%. Pero como nos contaba María Paula en su charla, pues bueno, esto se puede cumplir fácilmente y realmente no les inquieta tanto. Y por ejemplo, pensémoslo con los empaques secundarios, ¿no? El empaque secundario, las cajas de lo que transporta una empresa de alimentos como Koala, pues haciendo una recuperación y reincorporación a un proceso productivo de las cajas, por ejemplo, podrían cumplir tranquilamente esto y no les implicaría realmente ningún esfuerzo mayor de apuntarle a ser más sostenibles, ¿no? Esa fue una de las discusiones que tuvimos. Y después del 2019 hay una iniciativa que ha existido de ya directamente pensando en el plástico, la reducción de la producción y el consumo de plástico de un solo uso. Entonces se pensaba una ley en 2019 era prohibir todo el plástico de un solo uso de tajo, y bueno, pues qué tan viable es eso. Si se reduce, si se va a acabar con el plástico de un único uso, pues ¿qué implicaciones tiene? Pues uno va a un supermercado, a Jumbo, y pues mire todo lo que está empacado en plástico, todo eso es un producto de único plástico de único uso. Si se va a prohibir eso, pues tocaría empacar de manera distinta todos esos productos, con las complicaciones que eso llevaría, ¿no? Con todo lo que hemos visto en el curso, toda la funcionalidad que cumplen esos empaques, reemplazarla de un día para otro por un material que no sea plástico. Pues eso era una locura, ¿no? Entonces digamos que las iniciativas del Congreso pues afortunadamente se han ido decantando, se ha ido escuchando la opinión pública, la academia, y bueno, pues a finales del 2019 pues se logró, se hizo un foro de sustentabilidad de los plásticos aquí en la Universidad de los Andes, donde el ministerio ya presentó un plan nacional donde ya estaba un poco más incorporada visiones un poco más lógicas. Y durante el 2020 pues se ha continuado con la discusión con empresa, academia, universidad. Y bueno, eso sigue en discusión, y bueno, el profesor Medina está en estas mesas de discusión y nos podrá actualizar en clase de cómo van esas discusiones, hacia dónde va el asunto de esa regulación. Pero, pues una frase que yo encuentro por ahí que me ha gustado es que cuando se deben establecer regulaciones es admitir de entrada que hay una falla sistémica. Por lo tanto, más que regular, yo creo que hay que crear nuevas culturas, se necesitan nuevos conceptos, nuevos paradigmas. Y bueno, por eso me gusta poner aquí el tema del desarrollo sostenible, aunque algunas de estas regulaciones ya tienen metido este paradigma, al menos en las descripciones que hacen. No sé si sean tan sinceras o no, pero bueno, las traen. Pero me gusta mirar esos paradigmas, ¿no? Mirar de dónde viene el asunto del desarrollo sostenible. A veces uno también se deprime y como que el mundo no funciona, y uno cree que las Naciones Unidas no hacen nada, y bueno, puede que eso sea cierto o no, pero al menos se escriben documentos y se plantean ideas y se logran cosas buenas, y se han logrado éxitos, ¿no? En cuanto al medio ambiente, por ejemplo, un éxito que se logró fue la reducción del hueco de la capa de ozono. Un problema bien complejo, afectaba a toda la humanidad. Se establecieron políticas, regulaciones y se solucionó ese problema, o se ha mejorado bastante en ese problema. Sobre el desarrollo sostenible, pues también se espera que pueda pasar algo similar, ¿no? Y hay documentos ya viejos de las Naciones Unidas desde esta época se comenzó a hablar de desarrollo sostenible, y a mí me gusta porque me parece chévere la visión, ¿cierto? Entonces es una visión del tener en cuenta el medio ambiente, pero también la economía y también la sociedad. Entonces que la sociedad crezca, que la sociedad se desarrolle, que la economía crezca, pero que el medio ambiente logre perdurar, ¿no? Para que las cosas sean vivibles, sean equitativas, sean viables, y si todo se hace hacia desarrollo sostenible, y que esto sea posible no solo para la generación actual, sino para las generaciones futuras. Entonces digamos que es un ideal que se plantea, pues un ideal imposible quizá alcanzar, pero al menos indica un norte, ¿no? Busquemos ese ideal de desarrollo sostenible, que la sociedad, la economía y el medio ambiente crezcan, y no solamente crezcan o se mantengan, y no solamente para nuestra generación actual, sino para las generaciones futuras. Bueno, y dentro de esas formas de cumplirlo, pues una forma interesante de hacerlo es con la economía circular de materiales. ¿En qué se basa? Pues en tratar de inspirarse en ciclos ecológicos, ¿no? Entonces en la ecología tenemos estos ciclos, por ejemplo el ciclo del carbono, que es bien importante. Entonces el CO2 está en la atmósfera, las plantas lo absorben, ¿no? Hacen su fotosíntesis y con eso logran fijar carbono que va al suelo, va el carbono al suelo, y
por un lado, pero pues también en la misma planta, y puede ser tomado como fuente de energía, ¿no? Porque pues, hacen eso, no hacen la fotosíntesis, toman la energía del sol, toman el CO2 del ambiente, toman agua y nutrientes de la tierra, fijan energía en forma de glucosa o celulosa en sus células. Los animales tomamos energía de ahí, pero producimos residuos que también tienen nutrientes. La planta toma nutrientes del suelo. Entonces están tomando los residuos de uno, pues son la fuente de la alimentación del otro, ¿no? El CO2 que nosotros producimos como animal, pues entonces la planta lo toma para absorberlo. En el agua pasa algo parecido, se producen también productos como el carbón y el petróleo, pues que es de la descomposición de los animales en gran cantidad de tiempo, por eso no es renovable. Y en general se tienen ciclos pues con bastantes ventajas, ¿no? Si uno mira el ciclo ecológico, pues ¿qué pasa? Por un lado usa pocos elementos, carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, muchos subsistemas conectados, como lo vimos ahorita. No es lineal, sino que hay ciclos, ¿no? Donde pues en general no hay residuos, no hay waste, no hay pérdida, no hay residuos, porque el residuo de uno le sirve de alimento al otro. Y un indicador de que el ciclo funciona bien es el equilibrio, ¿cierto? Ese es el ciclo ecológico. Mientras que el ciclo de producción industrial, pues más bien tomamos estas cosas que son no renovables, carbón y petróleo, producimos mayor cantidad de CO2 y producimos productos que después no se reutilizan, ¿no? Sino que se desechan. Entonces ahí tenemos uso de muchos materiales de la tabla periódica, ¿no? Pues pensemos en el plomo de la batería del carro, por ejemplo, ¿no? Otra metal pesado, una cosa bien diferente a esto, y que es que eso se acumula, eso se va a acumular, eso no tiene ciclo, no hay el ciclo del plomo, por ejemplo, por solo hablar de un caso. No usan sus sistemas de que el residuo de uno le sirva a otro. Es lineal, materiales a productos y después a desecho. Está abierto. Y el indicador, si lo miramos desde el punto de vista económico, sería el crecimiento. El crecimiento. Bueno, entonces la idea es pasar de una economía lineal, que es la que describe eso, ¿no? Pasar de materias primas a productos, a desechos, a una economía circular, donde se busque, pues por un lado, prevenir el uso, no usar tanto, retenerse de usar, pero si usted usa, reusarlo, ¿no? Lo que hablábamos de la bolsa del éxito, pues que sea bolsa de basura, pero también reacondicionar. Entonces, bueno, reacondicionar aquí un carro como lo están pasando, o reciclar, que ya involucra volver a materias primas y incorporarse en el proceso productivo. Si logro hacer eso, pues tengo una economía circular de materiales. Si no lo logro, pues al menos tratar de recuperar la energía, ¿no? Lo que hablábamos, recuperación de energía, y lo último que sería el relleno. Visiones más complejas, esta también de la Fundación MacArthur, pues aquí sería como la que vimos en la diapositiva anterior, pero también se puede desde el punto de vista de los verdes, ¿no? Digamos, de los biodegradables, por ejemplo, ¿no? Entonces también cerrar el ciclo por ese lado, donde pues por un lado también se puede, a partir del producto final, pues tener otros productos, por ejemplo biogás, el que hablábamos en otro caso, o otras moléculas que puedan servir a través de procesos de química verde, y buscar la manera de cerrar el ciclo, bien sea por esta parte verde o por la parte pues tradicional. Entonces pues a eso le apunta la economía circular como una visión. Pues tiene de bueno pues que incorpora las diferentes posibilidades. Entonces aquí el mundo del compostable podría estar por acá y el mundo del reciclable podría estar por acá, todo cabe dentro de una misma visión. Inclusive la recuperación energética bien hecha pues también, porque se cierra el ciclo por lo menos por el lado de la energía, y lo que se salga relleno sanitario, pues sí estaríamos por fuera de economía circular totalmente, y lo que no deberíamos hacer. Eso por un lado, una visión global de la economía, de la desarrollo sostenible, economía circular. Por otro lado, pero teniendo en cuenta estos conceptos, pues están las iniciativas privadas, de las que también pues María Paula nos hablaba, de la Fundación MacArthur en Europa, y organizaciones de productores de plástico en Europa se han organizado y hacen iniciativas como esta de Plastics 2030, donde se comprometen a reusar y reciclar. Para el caso de los plásticos, buscando que el 60% de los plásticos de empaques se reusen o se reciclen para 2030. Bueno, y metas más ambiciosas, ¿no? para el 2040. Eso se lo han propuesto, y lo interesante es que
bueno, ellos también publican sus resultados y la cosa pues se ve optimista por lo menos, ¿no? Entonces lo que ha pasado de 2006 a 2018, aquí los plásticos por consumo, entonces iba el 12.9 al relleno sanitario, solo se reciclaba el 4.5 y en recuperación energética el 7, y miren cómo eso ha logrado cambiar al 2018, eso para plásticos en general, y para empaques plásticos algo similar, pues una disminución importante en el relleno y un aumento del reciclaje y la recuperación energética. ¿Se puede hacer mejor? Sí, pero bueno, hay iniciativas que están funcionando y van para arriba. Y quisiera terminar la presentación con, bueno, también María Paula nos hablaba de que la responsabilidad extendida del productor, ¿no? Entonces esa ley que hablábamos ahorita, la 1407, tiene que ver con esto. Una cosa es que el productor se responsabilice de su producto más allá de la salida de su fábrica y del uso del usuario, sino hasta el final de su vida. Pero pues también es responsabilidad compartida, ¿no? Extendida al productor, responsabilidad compartida entre gran cantidad de personas. Y hablábamos que la ANDI es la que está un poco encargada del tema aquí en las empresas, y bueno, aquí encontré este video de YouTube donde precisamente la ANDI trajo a un experto holandés para hablar de estos temas, pues dado que Holanda es uno de los países que mejor hace el tema del reciclaje, ¿no? Entonces pues miremos en Europa las metas que había, estos son del 2017 las diapositivas. Para reciclaje de plástico el 60%, de papel el 60%, vidrio el 60%, plástico el 60%, vidrio 60, cartón 60, cartón y papel 60, plástico 22, metales 50, madera 15, ¿no? Un total del 55%. Es la meta de Europa. La meta de Holanda pues está por encima casi todo. Y como los resultados pues funcionan, o sea, en Holanda se recicla más del 80% del vidrio, el 85% del papel, el 51% de todos los plásticos, bastante por encima de las metas, 95% de metales, 45% de madera, etcétera. Bueno, entonces pues ¿cómo lo logran? Un poco las preguntas que se le hacía a este señor, ¿cómo lograr esto? Bueno, pues pensar en este ciclo, aquí en el caso de los empaques, pues con detalle, ¿no? De la manufactura, de las botellas, aquí está el producto empacado, la cadena, la gran superficie, los consumidores, y aquí viene pues la parte compleja, ¿no? La parte y es lo que pasa otra vez cuando tenemos nuestra bolsa verde, blanca y negra, que listo, lo separamos en la casa hoy en día y lo hacemos. ¿Y qué pasa después? Viene esa pregunta, ¿no? ¿Existe esto o no existe esto? Pues en Holanda, pues una autoridad local, el Waste Management Company, la compañía pues de basuras, está haciendo esta recolección, separación, llevando el sitio de reciclaje, ¿no? Para pues tener nuevos productos, ¿no? y volver aquí al manufacturador. Pero la gran pregunta es pues ¿quién hace esto, ¿no? ¿Quién se debe encargar? Son problemas complejos, como lo que hemos hablado durante el curso, poner de acuerdo a tanta gente, Estado, empresas, consumidores, centros de investigación que ayuden a establecer alternativas, y esto debe ser por impuestos, como lo hemos mirado acá, debe ser por regulaciones que obligan, o debe ser por ayudas financieras, por incentivos o por contratos, ¿no? En fin, cómo poner esto a funcionar. Y bueno, pues al menos la experiencia de Holanda es que sí funciona mucho asociado a las municipalidades, ¿no? Las alcaldías, que cumplen un rol importante en la colección y el reciclaje. Pues no tiene que ser solamente el Estado, ¿no? Porque aquí vemos la planta de reciclaje de ENCA, por ejemplo, funciona para ese tema, pero pues el rol de la municipalidad, al menos en Holanda, lo destacan como algo muy importante, y donde se facilite todo ese proceso de colección, ¿no? De recolección, ¿no? Aquí pues esto es como más tecnificado definitivamente que lo que vemos acá, ¿no? Y conexión, y bueno, y la separación, etcétera, ¿no? Hacerlo de una manera más controlada. Bueno, pues todos esos son temas de discusión. Entonces, bueno, pues con eso hago un balance global del tema de sostenibilidad y empaques, que lo discutiremos el viernes. Gran cantidad de aristas que pueden surgir de ahí, y dando la introducción a un tema interesante que es una herramienta que nos ayuda a pensar en qué alternativas pueden ser mejor, que es la evaluación del ciclo de vida, ¿no? Ciclo de vida de materiales, de energía, ciclos de efectos al medio ambiente, gases de efecto invernadero,
huella de carbono, etcétera, etcétera, pues que serán datos y conceptos que miraremos la próxima semana en el tema de análisis de ciclo de vida, evaluación de ciclo de vida en CA y en inglés, y que pues nos ayudarán a redondear un poco esta visión global de empaques de alimentos y medio ambiente. Entonces con esto termino y nos veremos entonces en la clase del viernes.